Siempre es una bendición compartir la palabra del Señor. Hoy, esta tarde noche, el tema que quiero enseñar, no quiero que sea un tema, no es mi intención, mejor dicho así, que sea un pleito, que sea como para que usted se ponga a discutir con otras personas. Sin embargo, quiero enseñarle esto para que usted tenga fe y seguridad en lo que usted cree. Que usted sepa cuando alguien le comente algo, por ejemplo, que somos protestantes, usted sepa por qué le dicen que es protestante y que sepa que realmente no somos protestantes. Pero toda esta información voy a tratar de dársela lo más rápido posible. Quiero decirle que no voy a tocar el tema en general como tal, la salvación. ¿Por qué? Primero, en teología se toca nada más por encimita y lo dejan a uno que investigue sobre lo mismo. Y ese tema se ve aproximadamente en unos 3 meses. La soteriología es un tema bien complejo, que tiene mucha información, tiene muchas preguntas. De hecho, hoy espero que le surjan a usted algunas preguntas, pero no voy a hablar ahora de soteriología, es decir, no voy a hablar de la teología de la salvación, de la doctrina de la salvación, sino más bien quiero tocar un tema con usted que se llama: ¿usted está seguro de que está en la fe correcta? ¿Alguna vez usted se ha pensado si los testigos de Jehová son la religión correcta, o los mormones? ¿O qué tal si los católicos, porque son los más antiguos, son los correctos? ¿Qué pasa con estas iglesias que recién nacieron? Si estamos en la verdad, si de verdad somos protestantes. Usted sabe realmente, este tema yo sé que el pastor lo puede explicar mucho mejor, pero quiero dejarle a usted la semillita para que usted investigue. Entonces, quiero que veamos este tema, no sé si lo tienen los chicos arriba. Vamos a iniciar de un solo con la presentación. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Inclinamos nuestro rostro. Buen Dios, amado Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos bendiga, Señor, esta noche, Señor. Que nuestro entendimiento, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, puedan ser firmes, Señor amado, con esta enseñanza. Te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que derrame, Señor, de tu fuego, de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, para poder comprender, entender, asimilar, Señor, y poder tener, Señor, la fortaleza, Señor, que necesitamos, sabiendo, Señor, que estamos en tu verdad, sabiendo, Señor, que tú eres la verdad sobre todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, como me has bendecido a mí, y aún más, Señor, que sigas añadiendo más bendiciones cada día. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Yo sabía que hoy iba a estar solo. Yo me lo suponía, pero no quise decirlo para que no fuera pero yo sé que se van a añadir más personas, así que cuando se vayan añadiendo, usted les diga: te perdiste el inicio, porque quién sabe que logra entender todo lo demás. El tema que quiero hablar con ustedes esta noche, o que el Señor puso en mi corazón para hablar esta noche, es: ¿cómo sabemos que tenemos la verdad? ¿Cómo sabemos que tenemos la verdad? Siempre surge la idea, amados, de que de repente alguien nos sale y nos dice, una vez me recuerdo que andaba evangelizando y una persona me dijo: sí, pero la Biblia dice, la misma Biblia dice de que Dios enmarcó un misterio, ahí hay misterios que son de Dios. Me dio cólera y le respondí. Lógicamente agarré la Biblia, me fui a Efesios 3 y le desarmé su argumento, pero no es la idea, como les decía, de discutir o pelear, sino más bien que nosotros sepamos y estemos seguros que tenemos la fe. Para esto, escúchenme bien, por favor, no voy a hablar de salvación como tal. Sin embargo, todo esto que voy a hablar tiene que ver con la salvación únicamente. ¿Se oye raro eso, verdad? Bueno, no voy a profundizar en el tema de la salvación, sino que mi tema es ese que usted está viendo en pantalla.
¿Cómo sabemos que tenemos la verdad? Pero me voy a enfrascar, me voy a enfocar, me voy a concentrar exclusivamente en el tema de salvación. Es decir, aquí hay mucha más información que cortar, sin embargo, nos vamos a enfocar nada más en este hilo. ¿Okay? Vamos a la primera lámina y este es nuestro versículo base y este es el principio de nuestra fe. Este es el centro de nuestra fe, es decir, nosotros cuando nos convertimos al Señor, entendemos este versículo como parte central de nuestra fe. Es Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios, el amo, el dueño, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque, y aquí está la explicación de por qué el 9, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que lo primero que debe suceder para que alguien sea salvo es creer en el corazón. Sobre esa base quiero que nosotros hablemos, que nos concentremos. Creer en el corazón. Luego nosotros confesamos lo que hay en el corazón. ¿Sí? Eso es nada más lo que dice el texto. Vamos a la siguiente. Tengo que hacer un par de definiciones para usted, para que todos estemos en la misma página. ¿Sí? ¿Qué es la salvación? Es el proceso, esta es mi definición, si usted lo busca va a encontrar otras definiciones más y está bien, o sea, solo esta es mi definición. Es el proceso de la gracia de Dios que nos justifica mediante la obra redentora de Jesús Cristo, Jesús el Cristo, en la cruz por medio de la fe, santificándonos a través del Espíritu Santo que nos transforma a su imagen por la regeneración y produce en nosotros buenas obras. Para mí eso es la salvación, y si usted encuentra más, conceptos, se va a dar cuenta que andan bastante cercano a eso. Siguiente, por favor. Luego, este mensaje, esta salvación está amarrada a la fe, es decir, es la fe en el sacrificio de Cristo, el cual nos hace a nosotros a recibir o añadirnos o linkearnos a la gracia del Señor, y esa es la fe que nosotros profesamos. Es decir, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, eso creyeres no es solo de creer así como, yo creo que va a llover, no, se trata de fe, se trata de algo sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué es tener fe? Es el don del Espíritu Santo que nos guía para tener plena confianza en la palabra de Dios. Usted conoce que dice Hebreos 11:1, ¿cierto? ¿Ok? Es la certeza y la convicción. Ahora, esa fe está basada en una relación de amor con Dios, y eso produce que nosotros seamos transformados a su imagen por la regeneración del Espíritu Santo y produce en nosotros buenas obras. Esto según la Biblia. La pregunta es si cooperamos nosotros con la salvación, con Dios, dentro del proceso de la salvación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Cooperamos nosotros con Dios en la salvación? Bien, hay una postura, hay personas que consideran que no. Escuche cómo lo dije, hay personas que consideran que no. O sea, yo considero que sí. Ya vamos a ver eso. A eso se le conoce como monergismo. El monergismo, mono significa uno y lo otro es como la fuerza, de ergón viene la palabra. Monergismo viene de ergón, único, es como fuerza única. Entonces, y se refiere a que Dios es el único
Él es el único agente en la salvación. O sea, a Dios le place salvar a alguien y lo salva, y punto. O los salvos, siempre dentro de la misma postura, los salvos son dotados de una gracia irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios determina que una persona va a ser salva, esa salvación, esa persona no puede resistir la gracia de Dios. Es decir, si Dios dice, vos vas a ser salvo, esa persona, quiera o no, va a ser salva. Eso es lo que dice ese concepto. Y a eso se le conoce como predestinación. Es decir, hay personas que piensan que nacieron y desde que nacen o desde antes que nacen ellos ya son salvos, ¿sí? Y están predestinados para ser salvos pase lo que pase. Y ocupan un montón de argumentos buenos, muy buenos, como el de Sansón, por ejemplo. De hecho, ellos creen que Judas también se salvó. Ellos creen que Salomón, por ejemplo, se desvió del camino, pero aún así Salomón fue salvo. Sí, Salomón se considera o consideramos nosotros que fue salvo por muchas razones, hasta Jesucristo lo dijo. Entonces, si Jesucristo habló de él y bueno, pasaron todas las cosas, no me voy a meter en este punto porque no me puedo parar tanto en la predestinación, sin embargo vamos a hablar un poquito de eso. Pero el punto es que las personas dicen que, quienes mantienen esta postura dicen de que son, que Dios da la salvación a la persona y es como si marcara a la persona desde su nacimiento y pase lo que pase en la vida, esa persona va a ser salva. ¿Sí? Mientras que existe la otra postura que es el sinergismo. ¿Qué es esto? La sinergia es de comunidad, de algo conjunto. Y eso más que todo habla acerca del libre albedrío. El libre albedrío es restaurado y habilitado para cooperar con Dios en el proceso de la salvación. La gracia y la fe de los salvos puede ser rechazada o abandonada. Dios no predestina a quién salva o quién se salva o quién se pierde. Esa es la otra postura. Entonces vamos a ahondar sobre eso, vamos a caminar sobre eso un poquito, que sí tiene que ver para que usted sepa qué cree y qué no cree. A mí me preocupa cuando uno pregunta, por ejemplo, en el púlpito, amado, ¿usted es salvo? Y quizás la mitad de la iglesia responde y a veces uno se preocupa. ¿Sabe que una vez en un congreso, en una vigilia, yo hice una pregunta y le preguntaba yo a esa gente, era de otra iglesia, y yo les preguntaba, ¿y si hoy fuera el rapto y si hoy fuera el fin del mundo, usted se va con Cristo o se queda? Y todos estaban con los ojos cerrados y les dije, levante la mano quienes se van con el Señor, están seguros que se van al Señor. Ni el 10%, ni el 20%, por ahí más o menos levantó la mano. Y todos los demás no levantaron la mano. O sea, nosotros confesamos, profesamos y decimos, soy salvo, pero en realidad dentro de nosotros está esa espinita a veces si no sabemos si decir si sí o si no, o si estamos seguros o no de lo que nosotros creemos. ¿Ok? Siguiente lámina. El Espíritu Santo obra en nuestra incapacidad. ¿Qué es lo que se habla aquí? ¿Qué es lo que se dice? Que el ser humano como tal no es capaz, y esto yo lo sostengo, que el ser humano no es capaz de buscar a Dios por sí mismo. Es decir, necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos toque o nos haga entender esas cosas acerca de la gracia de Dios y acerca de su convicción. El ser humano, por su propia naturaleza, no es capaz de buscar a Dios. Es decir, tiene que haber un Espíritu Santo quien mueva los corazones de las personas, quien mueva a las personas o quien inspire a las personas para acercarse a Dios. Es por eso que cuando es necesario el evangelismo, porque si la gente no es confrontada contra la palabra, no hay forma en que el Espíritu los pueda guiar a la verdad. Si ellos siguen escuchando a Maluma y siguen escuchando todas las locuras que oyen, o sea, ellos no quieren nada con Dios. Ellos van a seguir en sus prácticas, ellos van a seguir tratando de mejorar por sus cuentas, ser mejores personas. Y eso yo lo aplaudo, que alguien que intente ser mejor. Sin embargo, no tiene la capacidad, el ser humano no tiene la capacidad para buscar a Dios, si no es a través del Espíritu Santo. Si no es que el Espíritu Santo da un incentivo, y si no es que el Espíritu Santo toca, si no es que el Espíritu Santo
invita a la persona a acercarse a Dios, el ser humano no es capaz de acercarse a Dios por su propia voluntad. Y ahí hay unos versículos que respaldan lo que le estoy diciendo. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo envió para que lo trajere. Efesios 2:1-5 habla acerca de que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan 16, del 4 al 11. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche bien esto, convencerá, diga conmigo, convencer. ¿Quién nos convence a nosotros? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona es confrontada, cuando nosotros estamos evangelizando y hablamos acerca de la palabra del Señor y le mostramos a Él qué dice la Biblia, por eso no es bueno evangelizar sin Biblia. Porque la Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios. Y la gente entiende que la Biblia es lo que mueve el corazón. El Espíritu Santo a través de la palabra hace que se mueva el corazón de la persona. Entonces el Espíritu Santo, dice el Consolador hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo nos damos nosotros a entender o cómo nosotros entendemos acerca de nuestra condición espiritual? Es a través del Espíritu Santo. Siguiente versículo. Vea cómo ese mismo Señor Jesús explica esto. Dice el 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Siguiente. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Siguiente. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces aquí no hay para dónde. El Espíritu Santo es el único que hace que el ser humano busque a Dios. ¿Sí? No hay otra forma. Es decir, el ser humano no tiene la capacidad en sí mismo de buscar a Dios. Y no estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de su oración, no estoy hablando de venir a la iglesia, no estoy hablando de eso, estoy hablando del mundo, del ser humano que está perdido. Ellos no tienen cómo encontrar a Dios, si no es que alguno de nosotros les compartimos la palabra del Señor. Siguiente, por favor. Dentro de la predestinación, les voy a decir que sí, en la Biblia, Dios ha predestinado. Es decir, Dios de repente hace algún tipo de predestinación, pero no es una predestinación para salvación. Es una predestinación que tiene que ver, más que todo, con la soberanía de Dios, acerca de aquellas cosas que van a suceder o que están sucediendo. Todo el plan de redención de Cristo fue algo que Dios lo determinó desde el principio. ¿Sí? No es que Dios determinó que Roberto fuera salvo desde que nació. No. El plan de salvación de Cristo, el plan de redención de Cristo fue hecho desde el principio, desde el Génesis usted lo ve. Génesis capítulo 3 está la primera profecía acerca de Jesucristo. Sin embargo, cuando nos vamos nosotros allá a Hebreos, Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que dice que fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que Dios tenía eso planeado desde antes que se fundara el mundo. Pero en Génesis capítulo 3 ya está la primera profecía acerca de Jesucristo. Que su iglesia se estableciera, esas cosas están establecidas ya por Dios. Muchas cosas sobre los salvos, sobre nosotros, por ejemplo, el propósito, las condiciones con las que vamos a vivir, los requisitos para
concebir la gracia, la ofrenda de Dios. Todo ese tipo de cosas, Dios las puede predestinar. Dios puede predestinar, por ejemplo, cuando le dijo a Abraham, lo llamó y le dijo que su pueblo iba a ir a Egipto, iba a ser 400 años, iba a estar allá y luego iba a regresar a la tierra prometida, cuando Moisés le dijo que iban a poseer la tierra, etcétera, etcétera. Todo eso Dios ya lo tenía establecido desde el inicio. Es decir, Dios puede predeterminar algo, mas no la voluntad del ser humano para ser salvo, no. Y eso porque Él mismo se lo guardó. Él sí lo puede hacer, pero Él decidió no hacerlo. Ahora, vamos a la siguiente. Me interesa llegar a las otras. Aquí empezamos con más problemas. Quiero que veamos un poquito de historia acerca de cómo las iglesias hoy están regadas a través de las sociedades. Usted va a escuchar, por ejemplo, mira, voy a mencionar el nombre de algunas iglesias, pero como les dije, esto no es para pleito, esto es para que usted entienda. Ustedes han escuchado que la iglesia católica dicen que ellos son los más antiguos y que la iglesia católica está unida porque tienen un papa. Y del papa dependen todos los países, después vienen los cardenales y vienen todos los obispos, toda la organización que tienen y se riegan por todo el mundo. Y la gente cree esas cosas, pero no es cierto. Ahorita no hay papa, sí saben que se murió el Señor, ¿va? Ok. El 7 de mayo, que va a ser dentro de una semana o dentro de 5 días, va a entrar un grupo que se llama Conclave. Ellos se van a reunir, se van a meter en un cuarto ellos solos y ellos van a determinar quién va a ser el siguiente papa. Son 187, algo así escuché. 187 cardenales que van a entrar a un lugar para determinar quién va a ser el siguiente papa. Okay. De esos 187 cardenales, algunos son jesuitas, otros son marianos, otros son... y tienen un montón de divisiones adentro. O sea, dentro de la iglesia católica hay un montón de corrientes filosóficas que ellos mismos están separados por dentro. O sea, esa mentira que les dicen que la iglesia está unida, que no sé qué, que tienen un solo papa, que son un solo... es mentira. O sea, sí tienen un solo papa, sí le reportan a una autoridad, pero por decirle algo, la iglesia que tienen ellos en Europa no es la misma que tienen en Asia. Son diferentes. Liturgias diferentes, manejo diferente, la que está en Latinoamérica completamente diferente. O sea, ellos tienen corrientes dentro de la iglesia. Y le estoy hablando nada más por localidades o por costumbres que tienen los pueblos, etcétera, etcétera. Pero dentro de la iglesia católica hay un montón de corrientes de pensamiento. Y ellos ahorita van a discutir, no en mal sentido, sino ellos van a discutir quién va a ser el próximo papa para ver qué le conviene más a la iglesia. Si le conviene un guerrero, un pacifista, un loco. Ellos sabrán. Lo que yo quiero decirles es que no es cierto que están unidos. No es cierto. Ellos tienen cierta división y pugna dentro de ellos, pero es grande, literal. Lo único que tratan de hacérselo ver al mundo como que todo está bien, ¿sí? Si a mí me preguntan si yo discuto con un católico, no, yo no discuto con un católico. No lo hago. Porque bueno, nada más no lo hago. El punto es que esas corrientes no son nuevas, sino que son antiguas. Dentro de ellas quiero hablarle de un fulano que se llama Pelado, algo así. Este fulano dijo que nosotros podíamos alcanzar la salvación. Él vivió en el año 354 al 418, esa fue su vida. Y él decía que el hombre puede ser salvo por sus propios méritos, es decir, el hombre podía salvarse si se portaba bien, si hacía las obras de Cristo, si se comportaba correctamente, si era moralmente correcto. O sea, este señor decía de que el hombre podía obtener salvación literalmente si se portaba bien. ¿Escuchó eso usted aquí en Latinoamérica alguna vez? Si hasta una canción desgraciada hay, va, que debo ser bueno para estar con mi amor, de un fulano que se mata en un carro. Una canción vieja. Pero la idea es que hay que ser bueno para ir al cielo. ¿Sí? Esa idea la metió este señor.
Y se la metió a medio mundo. Luego vino alguien contra él, un teólogo, una persona que estudiaba la Biblia. Y la intención de él no era hablar acerca de otras cosas más que de salvación. Y hablando de salvación, este señor se llama Agustín de Hipona, que es el famoso San Agustín, que es el mismo. Él vivió en el año 354 al 430. Este señor armó una teología que hasta el día de hoy la Iglesia Católica mantiene una parte. No todo, pero mantiene una parte. Y no le voy a decir que todo lo que hizo fue malo, fue bueno, yo no me voy a meter en ese tema. Que ellos, todos los teólogos, hicieron muchas cosas buenas, pero también dejaron unos vacíos por ahí que son los que hemos tenido que ir corrigiendo en el camino. Ahora, este señor, Agustín de Hipona, fue quien determinó que Dios determina quién se salva y quién no. Fue el primero que lo dijo. Que Dios determinaba a quién le correspondía eso. Entonces, él metió algunos conceptos, por ejemplo, la depravación total. Y la depravación total no quiere decir que una persona se volvió asesino, ladrón, huelepega, come cuando hay. No se refiere a eso. Se refiere a que la persona, cuando es afectada por el pecado, se afecta en espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser está en corrupción total. Y por lo tanto, necesita salvación. ¿Sí? Ahora, habló acerca de la gracia prevente, es decir, que necesitamos la gracia de Dios para poder encontrar salvación. La siguiente, por favor. No me voy a detener en todo esto porque solo nada más un recorrido. Este relajo llegó a un momento, ¿se acuerda que le dije hace un momentito que el cónclave se van a reunir 187 cardenales para elegir un papa? Así mismo se hacen concilios, y hubo un concilio, el concilio de Cartago, no sé cómo se llama la ciudad, determinó que Agustín tenía la razón y adoptaron esa posición. Solo que dentro de las cosas que Agustín de Hipona explicó, dejó muchos vacíos, pues la idea de él no era establecer una iglesia, sino que él nada más lo que quería era explicar que lo fulano aquel estaba equivocado. Eso era todo lo que quería hacer. ¿Okay? Pero dentro de esas cosas surgió que, por ejemplo, él creía mucho en sus primeros años, es decir, antes de morir, porque pasó muchos años creyendo en una cosa que se llama maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Es la idea de que hay dos fuerzas, una del bien y una del mal, y las dos pelean una contra la otra. A ver, otra vez. Es que Dios pelea contra el diablo. Eso era lo que él creía. Que Dios pelea contra el diablo y que esa pelea estaba ¿cómo se llama? Uno contra el otro. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el diablo inmediatamente se le rinde al Señor. O sea, él no tiene cómo, pues, hacerle frente al Señor en ningún momento. Sin embargo, Agustín de Hipona explicó, enseñó que habían dos fuerzas. Entonces usted estaba entre esas dos luchas, entre el diablo y Dios. Entonces Dios se lo peleaba a usted y el diablo también. ¿Ha visto las caricaturas que le sale un diablito rojo y un angelito blanco? Es exactamente el mismo concepto. Entonces la idea es que usted está en una disputa entre dos reinos, la luz contra las tinieblas, el bien contra el mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde escuchó eso antes? Mi abuelita, allá en Chalatenango, tenía un cuadro. Escuche bien esto. En ese cuadro había un fulano que tenía una balanza. Entonces ella me contaba que cuando las personas se morían, a algunos les da risa porque saben que es cierto. Cuando las personas se morían tenían que subirse en esa balanza, pero al otro lado el diablo se paraba con una piedra en la espalda, y si usted pesaba más que el diablo, usted iba al cielo, y si no, usted iba al infierno, pues, si el diablo pesaba más que usted, porque quería decir que sus obras habían sido malas, y si pesaban igual tenía que ir al purgatorio. Mi abuelita creyó en eso toda su vida. No estoy hablando allá en el año 400, estoy hablando hoy en esta época. Y mucha gente hoy en día todavía sigue creyendo que el diablo se pelea contra Dios
y que nosotros estamos en como una guerra cruzada y que nosotros vamos a como que Dios nos como que nos mueve un poquito para el bien y el diablo nos mueve un poquito para el mal, y ahí de repente, y si usted se saca un 5, un 6, ahí pasa, entonces se va con Dios. No es cierto. Usted puede sacar 9.8 si quiere, 9.9 si quiere, 9.9, 99, 99, no va a entrar al cielo si no es por Jesucristo. Entonces, no existe tal cosa de una guerra del bien contra el mal. Jesucristo, cuando habló acerca del enemigo, habló de vuestro enemigo. Escuche bien, cuando Jesucristo habla del diablo, dice, porque vuestro adversario. Jesús no dijo que el diablo era su adversario, era el adversario de nosotros. O sea, a ese nivel está Satanás, no está a nivel de Dios. Dentro de esas cosas, habló acerca de que la salvación era estaba la predestinación, decir que Dios marcaba una persona para que se fuera salva o fuera al infierno. Él explicó todas esas cosas y al final al final de sus días, él afirmó que Dios quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven. O sea, al final él aceptó eso. Okay. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La iglesia no vive lo que profesa en esa época. Es decir, en esa época habían dicho que todo hombre tenía que ser salvo. ¿Sí? En esa época decían de que la gracia de Dios era necesaria para ser salvo. Sin embargo, entraron, me quedó chiquita la letra. Sin embargo, ellos entraron, la iglesia, la iglesia tradicional entró en indulgencias, entró en sacramentos, que de hecho nosotros tenemos sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos que tenemos nosotros? Ok. Ojo, los sacramentos que nosotros tenemos no son para salvación, son de obediencia. La iglesia tradicional, o en ese tiempo la iglesia en general, creía que los sacramentos ayudaban a la salvación. Hoy en día algunos todavía la creen. Creen que el voladito ese que le dan en misa se convierte en la sangre, en el cuerpo y la sangre de Cristo. No me voy a meter en el lío. Yo le dije que no vengo a hablar mal de los católicos. Y las obras penitentes. Ellos hablaban mucho acerca de que, bueno, ¿para qué le cuento de esto si usted sabe de que la gente a veces camina de rodillas en Semana Santa, se flagelan, etcétera? Lógicamente, ellos consideraban que todo eso era necesario para la salvación. ¿Ok? Ellos en ese tiempo tomaron la potestad de decir que la iglesia era más, la iglesia tenía que sustentarse y era la iglesia quien daba, quien podía decir si alguien era salvo o no. ¿Sí? Estoy hablando de la iglesia tradicional, lógicamente. Hasta el día de hoy, ellos sacan del cielo a alguien o lo destierran o lo salvan. En este sentido, le hicieron creer a la gente que si ofrendaban, que si ponían dinero, lógicamente nosotros ofrendamos y diezmamos no por salvación, ¿sí? Que quede eso claro, sino que los principios son aparte, ¿sí? Nosotros lo hacemos porque nosotros entendemos que Dios nos bendice y esa es la forma en que Dios nos abre los cielos y nos bendice, ¿sí? Que también lo hacemos por amor, por obediencia y para que la obra camine, ¿sí? Ok, no lo hacemos por salvación, pero ellos sí. Ellos decían de que andaban un cajón, por ejemplo, y decían de que al sonar la moneda de abajo, al sonar la moneda en el fondo, ay Dios mío, que al sonar la moneda en el fondo el alma saltaba del purgatorio. Ellos decían también de que, bueno, tenían las bulas papales. ¿Alguien sabe qué son las bulas papales? ¿No? Bueno, cuando escucha las bulas papales es que el Papa emitía un documento oficial de la iglesia para determinar si algo era de Dios o no, o si algo era institucionalmente tomado como derecho de la iglesia católica o no, o si alguien era salvo o no. De hecho, hoy en la actualidad usted puede ir a las iglesias grandes de aquí de El Salvador y usted se va a encontrar en las iglesias católicas que tienen cementerio dentro de las iglesias. O sea, dentro de la iglesia hay muertos, porque mientras más cerca estén del Santísimo. Bueno, después del 1000 años vino un señor que se llamaba Martín Lutero. A usted le van a decir que usted es descendiente de Martín Lutero. ¿Cuántos le han dicho eso? ¿Quién más? Que dicen que nosotros, las iglesias protestantes, somos
que Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica y de Martín Lutero fundaron. Eso es mentira, no fundó Martín Lutero las iglesias. Lo que hizo Martín Lutero fue que clavó 95 tesis. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Por qué es importante el número? Le voy a decir por qué. Porque cada una de las tesis apuntaban a un error de la iglesia en ese momento. ¿Cuántos errores descubrió Martín Lutero que tenía la iglesia? ¿Se puede imaginar? Y él no fue el único reformador, pero él clavó 95 tesis, 95 pruebas de cosas que estaban haciendo mal en la iglesia. Le voy a decir algo de la vida de Martín Lutero. Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Nunca dejó de ser sacerdote. O sea, él clavó la tesis y él siguió siendo sacerdote hasta que se murió. De hecho, la iglesia creo que lo desterró, porque lo anduvieron siguiendo para matarlo, por esas 95 tesis que clavó. Ahora, después de clavar esos 95 errores, se dieron cuenta, la iglesia se dio cuenta que habían hecho mal, y empezaron a quitar algunas prácticas que ellos tenían. De hecho, ellos dejaron de cobrar indulgencias y empezaron como a prohibir y a suspender esas actividades. ¿Quién se lo dijo? Lutero. ¿Quién les dijo que la salvación era por gracia? Lutero. Ese acto fue hecho el 31 de octubre de 1517. ¿Le suena la fecha? Y desde entonces, unos añitos más adelante, se celebra el 31 de octubre como el día de las... Por eso, en alusión a Lutero. 31 de octubre de 1517. Y de ahí la iglesia hizo su relajo. Ahora, Lutero hizo un montón de cosas buenas porque hizo que la iglesia reflexionara y que la gente reflexionara. De hecho, las tesis las hizo públicas, las dejó en la puerta donde la gente leía. Entonces la gente comenzó a darse cuenta que la iglesia estaba cometiendo muchos errores, 95 para ser exactos, y Lutero comenzó a huir porque la iglesia lo empezó a perseguir para matarlo. Pero él no fundó las iglesias protestantes. ¿Él protestó? Sí protestó. ¿Contra qué protestó? ¿Contra el Papa? No. Protestó contra las cosas malas que estaban pasando en la iglesia en ese momento. Entonces cuando usted le digan, va a venir de Lutero, usted dígale, te falta mucho para aprender, papito. No tenés idea de lo que estás hablando. Ahora, Lutero tuvo algunas cosas, como le dije, no voy a hablar acerca de toda la vida de Lutero, ni voy a hablar de toda la historia, sino más bien lo que tiene que ver con su salvación, con su fe, nada más eso. Entonces, dentro de eso, Martín Lutero decía que no había libre albedrío y que Dios es soberano. O sea, sí mantenía que Dios era soberano, pero que no había libre albedrío, sino que seguía creyendo en la predestinación. Dios no predestina a nadie a la condenación, esto lo decía él. Es decir, Dios no predestina a alguien para condenación, pero sí para salvación. Eso era una contradicción, porque si predestina para una cosa, lógicamente para la otra. Pero esa contradicción no surgió solo en él, sino que esa contradicción hasta el día de hoy la seguimos afrontando. Ahora, él decía que la gracia es irresistible para los salvos, pero para los perdidos no era irresistible. Es decir, que Dios imponía su voluntad sobre los salvos y a fuerza los hacía que fueran salvos, pero que con los perdidos no. Ellos tenían derecho a decidir si querían o no querían. Siguiente página. Luego de Lutero vino Juan Calvino. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Ya se va a dar cuenta, usted tiene que notar qué es lo que está sucediendo hoy en día y por qué cree en lo que cree. ¿Okay? Juan Calvino fue un teólogo francés, que él estaba muy influenciado por lo que había dicho Agustín de Hipona y lo que había dicho Lutero. Este señor pues trajo una reforma diferente y se dio cuenta que Lutero había dejado algunos vacíos que no se habían tocado referente a la salvación. Sin embargo, él decía que Cristo murió solo por los elegidos y nada más. ¿Saben que este señor nació el 10 de julio del año que aparece ahí? De 1509. Y sé que nació el 10 de julio porque lo revisé, lo estudié y yo cumplo años ese día. Entonces el mismo día nacimos con el fulano jodido feyo. Pero
Pero este Juan Calvino fue un reformador que trajo muchos beneficios y muchas reformas a la iglesia. De hecho, de él hay un montón de cosas que nosotros podemos aprender. Pero en cuanto al tema que estamos tocando, Calvino llamó acerca de esta cosa de que Cristo murió solo por los elegidos y no por todos. Es decir, él decía que Dios había, en otras palabras, Dios había predestinado a los que iban a ser salvos y Dios predestinó a los que iban a ser condenados para el infierno. La idea era que alguien había nacido para ser muerto, o sea, para irse al infierno. La idea era que Dios había creado personas que nacieran para que no importara lo que hicieran en la vida, igual se iban a ir al infierno. Y de ahí tocaron algunos temas como los de, ¿cómo se llama? Faraón, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a meter en ese tema. Lo cierto es que Calvino afirmó, nadie lo había hecho, pero Calvino afirmó que Dios había predestinado a los salvos tanto como a los condenados. Ese fue como su aporte a muchas personas que ahora todavía creen eso. Vamos a la siguiente. Y luego llegamos donde este señor, bueno, hicieron un concilio que se llamó el Concilio de Trento, que fue que hicieron un montón de modificaciones a lo de San Agustín y a lo de este último reformador, Juan Calvino, y ellos tomaron en cuenta algunas cosas y la iglesia determinó que la gracia puede ser rechazada o puede ser aceptada, que la salvación se requiere de una respuesta humana, que tiene que ver con obras y sacramentos, que tiene que ver con algunas cosas que la gente tiene que hacer, como penitencia, como pagar indulgencias, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que portarse bien. Va. Dios lo salvó, pero usted tiene que portarse bien. Esa es la idea que se dio en ese entonces. Ahora, vamos a la siguiente. Luego vino este señor que se llama Jacobo Arminio. Él habló acerca de la presciencia de Dios, que sí está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Aquí no les he hablado de teología porque todos señores tienen argumentos fuertísimos agarrados de la Biblia y es un debate horrible. O sea, ahorita solo lo estoy contando porque usted cree en lo que cree, nada más. Ahora, la presciencia de Dios no afecta al libre albedrío. Es decir, como dice Isaías, en los versículos que aparecen ahí, Isaías 46, del 9 a 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay Dios como yo, no hay otro, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Porque yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. Y así hay varios versículos que los puse abajo, se suponía que los íbamos a leer, pero ya el tiempo ya no nos da. Y sin embargo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Donde habla acerca de que Dios, presciencia no es que Dios... presciencia es preconocimiento, que Dios conoce de antemano a perfección todo lo que sucede, y por eso Dios puede decir: va a suceder esto, va a suceder esto, va a suceder esto, pero no se mete con el libre albedrío de las personas. Es decir, Dios puede decir que va a suceder, por ejemplo, que en El Salvador va a haber un avivamiento, que en el tabernáculo de restauración va a haber bendición. Dios lo puede decir. Ahora, que usted quiera agarrarlo o no quiera agarrarlo es cosa suya. Eso es lo que este señor explicó a través de la Biblia. ¿Sí? Asimismo, la salvación. Que la salvación es ofrecida a todos y por todos, y sin embargo quienes la toman y la aprovechan son las personas que reciben o rechazan la salvación. La siguiente. Punto principal para nosotros y que nosotros debemos entender, Juan 3:16. Vea que dice: porque de tal manera amó Dios a quién. Entonces, ¿para quién fue ofrecido? ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Para que todo aquel que en él, o sea, hay una opción de que usted crea o no crea. De hecho, en Marcos dice que el que no creyó ya fue condenado. Es decir, ese es el punto de partida. Que si usted cree o no cree, pero que fue ofrecido para todos. Y ahí están todos esos versículos, igual que los íbamos a revisar. Pero
lastimosamente, pues el tiempo nos tomó de sorpresa. Ahora, quiero que entienda esto. Sobre todos esos versículos que estaban abajo, hay más todavía y hay otros más que le voy a mostrar. Regrese por favor al anterior, gracias. Tiene que entender que la muerte de Cristo, que el sacrificio de Cristo y su resurrección fue más que suficiente y fue eficaz para todos nosotros. ¿Sí? Ahora, aquí está el punto clave. Aquí está el punto clave. En que nosotros creemos que Jesucristo murió por nosotros y que nuestros pecados fueron puestos en la cruz del Calvario de Cristo y que no hay ninguna otra cosa que nosotros necesitemos hacer para ser salvos. Usted puede portarse bien o puede portarse mal. Otra vez, usted puede portarse bien o puede portarse mal. Si se porta mal, ¿qué cree que va a pasar? Le van a venir consecuencias. Y el Señor lo va a estar vigilando y el Señor va a cumplir su plan con usted. Pero si usted se porta bien, lo que va a tener son bendiciones. Pero no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación es por Cristo, más nada menos nada. Mire, para que lo entienda así, es así de fácil. Si usted quiere decir que tiene que ser bueno para ir al cielo, usted dice que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Cualquier cosa que usted le agregue, si usted dice, por ejemplo, no, es que yo tengo que hacer penitencia, tengo que hacer tal cosa, cualquier cosa que usted le agregue, eso lo que usted está diciendo es, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Necesita algo más. Y lo único que necesita es su aceptación o su rechazo, eso es todo. Por eso Romanos 10:9 dice, que si creyeres en tu corazón, eso es todo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño, el curio, quien pagó los pecados por usted, y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, ¿qué más? Que se bautice, que tome Santa Cena. Esas cosas son necesarias hacerlas cuando ya nosotros somos salvos y las hacemos por obediencia, las hacemos por identificación con Cristo y las hacemos porque es lo correcto y lo hacemos por adorar, lo hacemos por obedecer, lo hacemos por la razón que fuera, pero no tiene nada que ver con salvación. ¿Por qué le explico esto? Y me voy a tomar un par de minutos más, lo siento. ¿Por qué le explico esto? Porque de repente se va a encontrar con los mormones, yo he hablado con ellos. Ojo, no estoy criticando iglesias, solo quiero que usted sepa que está en lo correcto. Yo he hablado con los mormones y ellos necesitan 5 pasos para ser salvos. ¿Cuántos necesitan? De hecho, hace poco estuve atendiendo uno, vamos. 5 pasos necesitan ellos para ser salvos. Ellos requieren el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitan y requieren el bautismo en agua. Necesitan y requieren. Se ve bonito lo que ellos requieren o lo que ellos supuestamente requieren para su salvación. Pero yo estoy seguro, según la Biblia, yo estoy seguro que no necesito más nada que el sacrificio de Cristo para ir al cielo. Eso es todo lo que necesito. No necesito el libro del Mormón. ¿Me explico? Los testigos de Jehová, ellos están más perdidos todavía. Esos dicen que Jesucristo no es Dios. Ellos tienen un argumento y dicen de que Dios no puede tener Dios. Es el argumento más inteligente y más estúpido que he escuchado en mi vida. O sea, las dos cosas a la vez. Ellos dicen de que ¿por qué Jesucristo se le arrodilló al Padre si Dios no tiene Dios? ¿Sí me explico? Ellos dicen, el ejemplo que ellos le sacan es esto. Yo he hablado mucho con la gente también. El ejemplo que ellos le sacan es esto. Por ejemplo, el pastor tiene una casa en el Escalón. Yo quiero una oficina allá en el Escalón y necesito esa casa y el pastor me la alquila a mí. Escuche bien, este es el ejemplo que ellos le ponen. Entonces yo le voy a pagar una mensualidad al pastor por ocupar esa casa. ¿Sí?
Pero cuando yo quiera tomar decisiones sobre esa casa, yo voy a ir donde el pastor a decirle: pastor, necesito que me dé permiso de romper esta pared y poner una puerta aquí porque quiero ampliar mi negocio para el patio. Pero yo no puedo ir donde Josué a decirle: Josué, necesito tu permiso porque quiero romper la pared. No puedo porque él no es el dueño es él. No sé si me explico. Ellos creen que ellos tienen trato con Jehová, pero no con Jesucristo. No sé si me explico. Ahora, hay un montón de iglesias que le van a decir que necesitan esto, que necesitan lo otro, que se requiere tal cosa, que se requiere, qué sé yo. El punto es que usted debe saber que la única verdad que existe es Cristo. Yo soy el camino. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad es Cristo. Ahora, hay personas que le van a decir: no, porque nosotros también creemos en Cristo. ¿En qué más cree? Es que necesitamos esto, necesitamos que bautice por los muertos, necesitamos que haga tal cosa, necesitamos que... Si necesita todas esas cosas, no necesita solo a Cristo. Para ellos la verdad es Cristo más este libro, más esto, más lo otro, más aquí, más allá. Le puedo garantizar que usted y yo estamos en la verdad. Entonces, cuando alguien le venga a decir: es que ustedes son de ¿cómo se llama? Ustedes son aleluya, y ustedes son esto y son lo otro, y ustedes vienen de ¿cómo se llama? De Martín Lutero. Tu abuela, dígale. Usted necesita hacer tal cosa. Repito, y le voy a repetir otra vez lo que le dije al inicio: no le estoy explicando esto, ni le estoy diciendo esto para que usted vaya a pelear con nadie. Le estoy diciendo esto para que usted sepa que usted está en la verdad. Que la verdad es más nada, menos nada. Ahora, la próxima vez que a usted le pregunten si va a ir al cielo o no, tiene que pensar en una cosa. Es que viera que yo tengo un pecado oculto. Si usted piensa que tiene un pecado oculto, arréglelo con el Señor. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos. Todos. Si fuera porque tuviéramos un pecado oculto, ¿usted cree que alguno de aquí se iría para el cielo? ¿O alguno de alguna parte del mundo? Ahora, si usted anda mal con el Señor y se está portando mal, arregle su vida. Yo no le estoy diciendo, dando el permiso: vaya a pecar todo lo que quiera, de todas maneras usted va a ser salvo. No estoy diciendo eso. Arregle su vida. Porque los cachimbazos que le van a caer no van a ser suavecitos. Porque la paga del pecado es... Y de repente va a andar todo seco, de repente va a andar... Y le van a pasar un montón de cosas, amado. Pero por favor, la próxima vez que alguien les pregunte si usted va para el cielo, ¿qué va a decir? ¿Y si el rapto fuera esta noche, amados? ¿Y si Dios viniera por su iglesia esta noche? ¿Usted está listo para irse para el cielo? Yo pensé que iban a gritar, pastor, así: ¡vamos! Esto dice Romanos 19. Quiero que lo lea conmigo a la cuenta de 3 con ganas. 1, 2, 3. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Dese un buen aplauso a usted y déselo al Señor. Ahora, la próxima vez que alguien le pregunte sobre su fe,
Le digo, este tema es larguísimo y ojalá le hayan surgido un montón de dudas y preguntas y ahí agarren a Josué para que practique. A Michelle, a la pastora, también agárrenla porque están ahorita con todo ahí. Mire, hermano, si usted tiene una pregunta, todas estas, por muy sencilla que usted piensa que es, aborde a alguien. Aborde a alguien. Para eso tiene un pastor. Para eso hay un equipo. Para eso hay líderes. Para eso hay hermanos. Pero no se quede con las dudas. ¿Sabe que por años yo anduve preguntando que cómo era el volado ese de que Jesucristo dijo de que tenía que pasar 3 días en el vientre, 3 días en el corazón de la tierra, así como Jonás? Y yo nunca le encontré explicación, porque por más que me explicaban yo no entendía y nunca me cuadraban las matemáticas hasta que lo entendí, hasta que agarré la onda. No se quede con dudas. Esa duda me duró años hasta que la resolví. No se quede con dudas. Si usted tiene dudas acerca de algo, pastor, mire, no entiendo esto. Pastor, mire, ¿y qué pasa con tal cosa? ¿Y qué le habrá pasado a mi abuelita? ¿Y qué le habrá pasado a mi chucho? Usted pregúntele, amado. En serio, pregúntele. Pregúntele a la pastora, a Josué, a Michelle. Pregúntenos. Para eso estamos aquí. Si nuestro trabajo es servirles a ustedes, literal, nuestro trabajo es servirles a ustedes. Y para eso el Señor nos puso aquí. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.